Bienvenidos una vez más, ya comenzamos tu programa. Profundizando más. ¡Anímate! Bienvenidos una vez más a su canal Profundizando Más, esperando que esta nueva enseñanza sea de su agrado. Hoy trataremos sentimientos o conocimientos, uno precede al otro o pueden trabajar indistintamente. Trataremos con una carta de Pedro, segunda de Pedro, y vamos allá con la lectura. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Gran lectura tuvimos entonces en el segunda de Pedro capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el 21. La lectura fue de la Nueva Traducción Viviente. Nos pudimos apoyar con esta lectura de la Biblia dramatizada. Nuevamente repetimos, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12 al 21, Nueva Traducción Viviente. Estamos trabajando entonces, ¿cierto?, nuevamente en nuestro tema central, sentimientos o conocimiento. Ayudándonos a estos versículos, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en el versículo 16, que los falsos maestros de la época que se oponían a Pedro habían tratado de desmantelar y desacreditar la doctrina de la segunda venida de Cristo. Estos estaban injuriando, ¿cierto?, de que la doctrina de Pedro y de los apóstoles era falsa, siendo de que Cristo todavía no venía para muchos de los judíos, creyendo de que Jesucristo no había sido el Cristo, el enviado de Dios, ni el Hijo de Dios. Bueno, hasta el día de hoy, muchos de los judíos no creen, ¿cierto?, lo que nosotros podemos ver realmente relatado a través de las Escrituras, de que Jesucristo, ¿cierto?, es el Hijo de Dios. Y ya se cumplió, ¿cierto?, su venida a la tierra, y esperamos su segunda venida en gloria ahora, porque la primera fue para entregarse
por su pueblo. La cita de 2 de Pedro capítulo 3 versículos 3 al 4 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Gracias a estas cartas de Pedro nos podemos dar cuenta cómo él iba demostrándonos, ¿cierto? Y clarificándonos cómo los falsos maestros de aquella época se burlaban de la doctrina de los apóstoles, claramente bajo la idea de sus propias concupiscencias, sus propios pensamientos malvados, se burlaban preguntándose de su advenimiento y que las cosas seguían igual desde el tiempo de los padres. Pero más Pedro declara y recuerda que él, junto a los otros apóstoles, fue testigo ocular de la gloria de Cristo en la transfiguración en el monte Tabor. Esto está citado en Mateo 17, del 1 al 13. Entonces claramente no eran fábulas ni cuentos inventados. Pero en el versículo 19, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, clarifica que mayor a la experiencia como la que ellos tuvieron al ver a Cristo en la transfiguración, tenemos aún la palabra revelada más segura, y esta es la revelación escrita, debe enclarecer nuestro oscuro corazón. El versículo 21 dice la palabra: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces claramente la Escritura es inspiración completamente del Espíritu de Dios. Ahora vamos a tratar nuestra pregunta central: ¿sentimientos o conocimiento? Quizás deberíamos definir los conceptos teología y religión para ayudarnos con nuestra interrogante. Cuando hablamos de religión, nos referimos al comportamiento humano frente a una creencia sobrenatural y cómo esa creencia y experiencia a través de la misma influye en el comportamiento personal y de culto. Así también, cuando hablamos de teología, deseamos tratar principalmente todo lo formulado bajo el estudio de Dios. Entonces, mientras uno nos entrega el conocimiento, lo otro nos da el sentimiento hacia lo aprendido. Claramente, el estudio de la religión es el estudio del comportamiento humano frente a la creencia, y la teología es el estudio del Dios mismo. Entonces, ¿es sentimientos o conocimientos? Claramente no podemos separarlos. Debemos comprender que el uno sigue al otro. No podemos solo aprender ni tampoco solo sentir. Juan capítulo 13 versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Claramente en este versículo nos damos cuenta que no solamente debemos saber las cosas, sino también hacerlas. Más 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, en 2 de Timoteo nos damos cuenta que tampoco basta solo sentir, sino que debemos manejarnos bien en la palabra de verdad. La teología o conocimiento debe hacer más que solo informarnos, debe incentivar y conmover nuestros corazones. Si no lo hace, hemos perdido la conexión que las Escrituras de Dios reveladas quieren hacer en nuestras mentes y corazones. Aún así, el peligro se encuentra en la vereda del frente. Los sentimientos, al no verse guiados por el fundamento bíblico, se convierten en mero emocionalismo y terminan siguiendo a un Jesús que no es el Cristo bíblico. Podemos citar Efesios 4, 13 al 14, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fijémonos cómo la palabra del Señor dice: emplea con astucia las artimañas del error y apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Muchos hoy se han convertido en meros manipuladores, se han hecho sabios en manejar las emociones. El peligro es cuando la gente reacciona a la manipulación, mas no a la palabra de Dios. Es como si Dios, por ejemplo, y pasa en muchos lugares, actuara más por la música que por su propia revelación bíblica. Claramente una incoherencia e inconsistencia en sus creencias. Debemos tener cuidado con ello. No debemos ser guiados como una manipulación de sentimientos, como que si estuviéramos en un festival o en un concierto de música, ni tampoco en un estadio viendo un partido de fútbol. En aquellos lugares las emociones son manipuladas para que usted grite fuertemente un gol o cante con mucha alegría una canción o desenfreno. Muy triste es cuando aquellas personas que se han visto tratadas en iglesias manipuladoras, luego al llegar a iglesias bíblicas de sana doctrina, ya no sufren la sana doctrina, sino que realmente les cuesta poder seguir adelante tan solo con la palabra de Dios. Necesitan esa emoción, ver ese éxtasis emocional. Líbrenos el Señor. Realmente son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Más la palabra del Señor dice en 2 de Pedro capítulo 3, 18: más bien crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Por Proverbios 12:1. Si se da cuenta, en 2 de Pedro 3:18, al final cuando dice a Él sea la gloria ahora y para siempre, está mostrando un sentimiento, está mostrando una convicción al conocimiento. No debemos tan solo conocer, pero tampoco debemos solo sentir. Unamos más bien estos dos conceptos desde ahora en adelante. Tratemos nuestros sentimientos, tratemos nuestro conocimiento, pero que siempre pueda ser primero el conocimiento para que a través de él puedan ser guiados nuestros sentimientos. Que el Señor nos bendiga. Espero que esta enseñanza haya podido ser de bendición a tu alma, que pueda llegar a muchos corazones de aquellos ya convertidos y de aquellos que todavía no le ha llegado el momento. El Señor sabe todo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias le damos por la bendición de su palabra, por poder haber aprendido, Señor, lo importante del conocimiento y a la vez lo importante de los sentimientos. Señor, no tan solo somos unas máquinas de saber, sino que debemos sentir, tener amor hacia tu escritura, sentir pasión hacia tu verdad, Señor, conmovernos al saber que tú te entregaste en el madero de la cruz, pero gozarnos en Cristo Jesús de que tú resucitaste y nosotros contigo, Señor. Señor, que a través de esta palabra pueda ser fortalecida nuestra alma y que todo el emocionalismo, Señor, salga de nosotros. Si estamos, Señor, cayendo en el error, permítanos usted a la luz de tu palabra de hoy salir de aquello. Gracias una vez más le damos por todo lo que usted hace, Padre. Permítanos recibir esta enseñanza como personas sabias que amamos tu escritura y tu revelación. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sin más, entonces, nos despedimos, sino recordándote que si te está gustando nuestro contenido, puedas dar me gusta, ¿cierto? El botón de like, compartir y comentarnos. Si alguna duda tienes, trataremos de responderte a la brevedad. Intenta suscribirte y también activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dios te bendiga
Adiós.